Bueno, voy a presentar la conferencia inaugural, que está a cargo del doctor Enrique Reynald Garza. Él estudió la licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México e hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Stanford. Es investigador en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, en el Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular, y su laboratorio se enfoca en el estudio de las bases genéticas que subyace al desarrollo, la arquitectura y las propiedades de los circuitos neuronales que constituyen el sistema nervioso central, así como del comportamiento innato y el aprendizaje. En el laboratorio del Dr. Reynald también están interesados en entender las bases genéticas y moleculares de las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, en modelos biológicos tales como la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, con el nombramiento de Investigador Nacional Nivel 2, y ha formado alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, y además de que ha publicado numerosos artículos científicos en revistas internacionales especializadas. Doctor, bienvenido al 5, este es su espacio. Este es el control. Ya está prendido, ¿verdad? Ya está prendido. Creo que no sé manejar, ¿no? Y el que está borrado debe ser el que para avanzar, sí. Y el otro es para la regresarme. ¿Van a presentar desde allá? Ya está puesto. Listo. Gracias. Creo que me voy a brincar los cables. Si no, capaz de que me mato. Pues, hola a todos, muchas gracias por la invitación, Héctor. Germán, es un placer presentarles el trabajo de mi grupo y presentarles a la mosca de la fruta Drosophila melanogaster como un modelo de estudio, porque, como bien dijo Juan, estamos relacionados evolutivamente, ¿no?, con las moscas. Hace 600 millones de años teníamos un ancestro común y en algún momento en el mar precámbrico, supongo, divergimos y unos nos salimos hacia afuera de la Tierra y otros nos bueno, más bien nuestro ancestro común se fue con los camarones y demás, y luego salimos de la Tierra, nos volvimos a divergir y de ahí salimos las moscas y los humanos, y eso hace que seamos extremadamente parecidos, aunque ustedes no lo crean, ¿no? En 600 millones de años son muchos, pero no es tanto desde el punto de vista evolutivo, al grado que en la mosca existe, ¿cómo se lo digo? De todos los genes que sabemos que están asociados a un síndrome genético en humanos, por lo menos el 70% está representado en las moscas y tienen una función homóloga, más bien ortóloga, tienen la mismísima función, al grado que los genes de mosca y de humano pueden ser intercambiables, ¿no? Un ejemplo que siempre me gusta dar es el gene que en humanos se llama PAC6, que es el gene que determina el desarrollo de la parte frontal del cerebro y del ojo, y está asociado a un síndrome que se llama aniridia, porque los niños que tienen defectos en este gene nacen con deficiencias en el ojo y en toda la parte frontal del cerebro. Y en las moscas, ese gen se llama AILES, que significa sin ojos, porque cuando uno muta ese gen en las moscas nacen sin ojos. Uno puede tomar el gen AILES, el gen de PAC6 de humano, hacer una mosca transgénica en un fondo donde no hay esa función, y las moscas recuperan los ojos. Y es tan dramático que si uno agarra ese gen y lo expresa donde uno no debe, o sea, ese gen se expresa en la parte frontal del cerebro, si uno lo expresa en una ala o en una antena, esa estructura se transforma y se convierte también en un ojo, ¿no? Es el gen maestro de la construcción de ojos. Y ese gen está conservado en todos los animales, desde las aplicias, los pulpos, las moscas y los humanos. Y cualquiera de esos puede rescatar la función en las moscas. Entonces, la gran ventaja de las moscas es que son más simples. Tienen genes ortólogos para cada una de las funciones que nosotros tenemos, pero en general nada más tienen uno. Los humanos, a lo largo de nuestra evolución, nos volvimos más complejos y básicamente se triplicó, se cuadruplicó el genoma,
Y entonces tenemos 4 genes para hacer cada una de las funciones que en las moscas con uno solo es suficiente, ¿no? Más o menos. Esa sería una relación un poco empírica que les puedo platicar. Entonces, con esto lo que les digo es de que las moscas son prácticamente humanitos con alas, ¿no? Las moscas tienen los mismos conflictos existenciales que tenemos. Tienen que decidir qué se come y qué no se come, qué es una buena pareja, dónde pueden vivir o dónde pueden poner sus huevos. Todos los conflictos que nosotros tenemos ya, quiénes son amigos y quiénes son enemigos, quién se los va a comer y qué es comida, ¿no? Todas esas cosas son las decisiones que tenemos que tomar a diario. En la civilización no es tan obvio, pero todos los días tomamos esas decisiones y las moscas también lo tienen que tomar. Y tomamos esas decisiones exactamente con la misma maquinaria celular que son neuronas, ¿no? Un conjunto de neuronas que están organizadas de una manera estereotípica, que está determinado por un plan o una serie de cascadas regulatorias de genes que prenden unos genes a los otros, y eso les permite a las neuronas saber cómo se tienen que interconectar con ellos. Bueno, no nada más a las neuronas, a todos los órganos del cuerpo, cómo crecen, cómo se desarrollan, qué tamaño tienen que tener y qué tipo de relación, tanto hormonal como física, tienen que tener entre ellas, ¿no? Y a nivel de conexiones finas como serían las sinapsis. ¿Le disparo aquí o le...? Ajá. ¿Sí está prendido? Sí, no, es que estaba, no, on, ahí está prendido. Camina, o para acá. No. ¿Tiene el dongle? Ajá, creo que no lo tiene. Es esta cosa. Ya. No cabía ahí. Si no lo hago a mano en la computadora, al fin no está tan lejos. Ajá. Ahora sí. Algo hizo. Así, ahí está. Ok. Bueno, perdónenme por esta transparencia. Eso es un esquema de una mutagénesis. Es una forma de generar variantes genéticas en una mosca, porque desde muy temprano, la mosca se utiliza como modelo de estudio biológico desde los 20 del siglo pasado. Morgan la encontró y uno de sus alumnos, Stutterbank, fue genial y logró condensar toda la funcionalidad genética de las moscas. Y conforme iba habiendo avances tecnológicos, se iba modificando la tecnología para estudiar a las moscas. Y cuando se inventaron los rayos X, lo primero que hicieron fue irradiar moscas, ¿no? Y encontraron que dependiendo de la cantidad de radiación que le ponían a la mosca, aparecían variantes morfológicas aberrantes, ¿no? Y esto era de dosis respuesta. Entre más radiación le ponían, más variantes hubo. Luego, cuando después de la Primera Guerra Mundial y se inventaron los gases tóxicos a las armas químicas, muchas de esas armas químicas, como el gas mostaza, tenían, en esa época no sabían, pero tenían la capacidad de dañar el DNA, y también encontraron que a dosis proporcionales había más mutaciones. Entonces, utilizando trucos genéticos que no voy a meter, lo único que les quiero decir es de que uno puede darle algún agente genotóxico a las moscas y eso permite generar nuevas variantes. Y nosotros los genetistas nos preguntamos ¿para qué sirve este gene? Y para preguntarnos cómo sirve un gene, tenemos dos formas de hacerlo. Uno es la pérdida de función. Básicamente yo agarro un rayo X o un pedazo de tilmetanosulfonato y daño un fragmentito del DNA, y a la hora de dañarlo, desactivo un gen y entonces encuentro lo que nosotros llamamos un fenotipo, ¿no? Una característica física que está alterada en esta mosca, ¿no? Así, lateralmente, gracias a los experimentos de Müller con los rayos X y las moscas, y gracias a los experimentos de tilmetanosulfonato, se ha demostrado la mayor parte de las cosas que nos definen, no solamente a las moscas como animales y cómo se desarrollan, sino también a los humanos, a los ratones y a prácticamente todos los organismos del planeta, ¿no? Se demostró que los cromosomas eran el vehículo de la herencia, se demostró que aberraciones cromosomales correlacionaban con defectos morfológicos, y finalmente el primer genoma de un metazoario de un animal superior que se armó y se pudo analizar a nivel genómico y transcriptómico fue el de Drosophila. Ok. Eso es nada más para ponerles un ejemplo, ¿no? Aquí la mosca tiene un desarrollo en 2 etapas, ¿no? Primero se pone un huevo, ese huevo se convierte, se adquiere a través de la morfogénesis
la forma de la larva de primera insta, que sería esta, que está su cabeza, aquí está su cola, su espalda y su panza, ¿no? Anterior, posterior, dorsal y ventral. Y así es como se ve. Si ustedes mutagenizan a una mosca y luego buscan moscas que no tengan cabeza o que no tengan cola, pueden encontrar embriones como este. Y resulta que los mismos genes que le dicen a la mosca dónde va a tener la cabeza y dónde va a tener la cola, o dónde va a tener la espalda o dónde va a tener la panza, son los mismos genes que nos lo dicen a nosotros durante el desarrollo embrionario de los humanos, ¿no? Otro ejemplo, para hablar del cerebro, cuando ustedes hablan con un biólogo, cuando uno habla del cerebro o del sistema nervioso central, son bastante intercambiables. Nosotros sí lo vemos como un sistema integrado, ¿no? No separamos, a menos que tengamos un problema del sistema periférico o del sistema nervioso central. En general, cuando hablamos del sistema nervioso es todo de manera integrativa, ¿no? Las moscas, originalmente, nuestro ancestro común tenía el sistema nervioso en la parte ventral. Las moscas se quedaron con esa arquitectura y nosotros evolutivamente más tarde nos volteamos como calcetín y el cerebro se nos pasó, el sistema nervioso se nos pasó a la parte dorsal, pero desde el punto de vista ontológico son las mismas estructuras. Y esta imagen, más se las pongo, denota o muestra los axones del ganglio torácico abdominal, que es más o menos el equivalente a nuestra médula espinal de las moscas, teniéndolos como un anticuerpo que tiene solamente los axones, y podemos ver esta estructura en forma de escalerita que se llaman comisuras. Y esta es una comisura normal. Esto está hecho porque hay una neurona aquí que puede mandar su axón, y el axón puede tomar dos decisiones: puede cruzar de un lado y bajar, o puede bajar de este lado, o puede cruzar de un lado y regresar. Entonces existen axones de neuronas que están preprogramadas por el sitio donde están dentro del embrión, qué es lo que tienen que hacer, si tienen que ir de un lado, si tienen que ir de otro, si tienen que subir, si tienen que bajar. Y esas decisiones las toma el axón a través de su cono de crecimiento, oliendo o probando el medio ambiente, ¿no? Lo que producen las células de alrededor, las otras neuronas y las células no neuronales, están produciendo estas señales que son muy localizadas, y le dicen, pues tienes que darte la vuelta o te tienes que quedar algo más, ¿no? Y esas señales eventualmente se identificaron como semaforinas y se identificaron en Drosophila, ¿no? Haciendo un esquema de mutagénesis como les enseñé, y luego buscaron embriones que tuvieran alterado el sistema nervioso central, ¿no? Y resulta que las semaforinas no solamente son fundamentales para el desarrollo de Drosophila, sino también para el desarrollo de nuestro sistema nervioso. Si somos efectos para cualquier tipo de semaforina, nuestro sistema nervioso no se interconecta como debe, y sencillamente nos morimos en el desarrollo embrionario porque no podemos hacer lo que tiene que hacer el cerebro. Hay otros ejemplos, como utilizar el ojo. El ojo de la mosca es un modelo muy bonito. Si ustedes lo piensan, la retina es la parte más externa de nuestro sistema nervioso central, se considera parte del cerebro, y en las moscas pues, la retina está viendo hacia afuera, entonces estamos viendo directamente el cerebro de la mosca en su ojo. Y como pueden ver, es una estructura que es prácticamente cristalina. Eso está determinado, o sea, es muy homogénea, muy pareja, muy bonita, muy simétrica. Y eso está determinado por la expresión correcta de los genes que determinan al ojo como tal, ¿no? Por eso les hablaba del PAC6. Si ustedes alteran cualquiera de los genes que afecta el desarrollo de cualquiera de los componentes de los ojos, lo que ustedes obtienen es un desarreglo de esas neuronas de la retina, del ojo de la mosca, y entonces lo que ven es que tienen un ojo rugoso. Y uno puede buscar genes que supriman a esta cosa o genes que causen esta cosa, ¿no? Entonces uno puede tener, digamos, un gen asociado, digamos, a neurodegeneración, y uno puede hacer una mutagénesis en ese fondo genético de tal manera que se suprima la neurodegeneración y recuperar los ojos. Entonces uno puede encontrar genes que están funcionalmente relacionados. Ok, ya no voy a hablar más de genética, disculpen. Bueno, sí, todavía tengo un punto importante de genética, porque esta es una herramienta que usamos todo el tiempo en mi laboratorio, y todo lo que les voy a explicar depende de esta herramienta, ¿no? Las moscas son genéticamente muy fáciles de manipular. Uno puede hacer moscas transgénicas con mucha facilidad, y entonces hacemos construcciones utilizando genes heterólogos externos, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar el gen de la proteína verde fluorescente, que no sé si ustedes hayan oído hablar de ese gen, pero es un gen que lo inventaron, así evolutivamente hablando, las medusas.
las medusas fosforescentes se encuentran en el fondo del mar. Y cuando se clonó el gen se descubrió que, bueno, se propuso que podía ser un excelente reportero de la actividad de otras cosas, ¿no? Entonces, uno puede tener clonado en un fragmento del genoma de la mosca al gene de la proteína verde fluorescente bajo estas secuencias UAS, que no me voy a meter, pero es un pedacito de DNA, que lo que hace que cualquier cosa que esté bajo esta secuencia se va a expresar sí y solo sí, o sea, aquí es una cuestión computacional, es un ciclo if, si hay una proteína que se llama GAL4, que además tampoco existe en levadura, en mosca, no existe ni la proteína verde fluorescente, ni GAL4. GAL4 es un gen de levadura que regula, un gen maestro que regula la expresión de los genes que se necesitan para poder comer galactosa. Entonces, si yo tengo este gen, pero no hay GAL4, este gen es silencioso. Si yo tengo GAL4, pero no hay secuencias UAS y no hay un gen clonado río abajo de las secuencias, este gen también es silencioso. Pero si yo tengo una mosca transgénica que tiene GAL4 y la cruzo con una mosca transgénica que tiene esta construcción de OAS-GNX, la progenie que hereda el cromosoma transgénico que tiene a GAL4 y la progenie que hereda el cromosoma que tiene el gen reportero, van a expresar a la proteína verde fluorescente en el patrón en el que se expresa GAL4. Si yo... Perdón. Ahí está. Digamos que si aquí tenemos la secuencia regulatoria de PAX6 o de AILES, que dirige la expresión del gene AILES hacia los ojos, hacia la zona donde están los ojos, pero en lugar de ponerle a AILES le pongo GAL4 y la cruzo con una mosca que tiene proteína verde fluorescente bajo los UAS, la progenie que de estos dos cromosomas va a expresar proteína verde fluorescente en los ojos, ¿no? Voy a hacer una mosca de ojos verdes. Literalmente, florecen verdes. Uno los pone a la luz de azul y se les ven los ojos como semáforos, color verde, ¿no? Pero aquí puedo yo poner lo que quiera. Esto es una cosa maravillosa. Puedo poner toxinas, puedo poner canales iónicos, puedo poner genes heterólogos de humano, puedo poner genes heterólogos de planta, puedo poner lo que yo quiera y obligarlo a expresar en el patrón espacio-temporal del desarrollo de la mosca donde yo quiera este gen heterólogo, ¿no? ¿Sí está claro? Aquí esto lo pones en el huevo, en los padres, o en qué etapa nada para... Ajá, bueno, inicialmente, como se hace, esto depende de un transposón, que es una secuencia de DNA que salta, egoísta, digamos, que salta de un pedazo al otro del genoma y nosotros la reclutamos y le hicimos, bueno, nosotros... Vincenzo Pirrota en 1980 agarró a los elementos P, les quitó las secuencias egoístas, se quedó con las secuencias sustrato que brincan de un lado para otro y le puso un sitio donde puedes clonar lo que tú quieras. Entonces se toma un huevo, como un huevo muy temprano, no tengo el desarrollo de la mosca, pero se toma un huevo y se le coinyecta el gene de la transposasa, que es el del que mueve el transposón de un lugar al otro, y tu construcción molecular. Y entonces lo inyecta uno en un huevo muy temprano, de tal manera que lo que va a dar origen a la línea germinal, que son células que se apartan muy temprano en el desarrollo y van a dar origen a los espermatozoides o a los óvulos, dependiendo del sexo del embrión, esté expuesta y se incorpora el DNA en la línea germinal. Y luego uno selecciona a la progenie de ese huevo, o sea, lo deja crecer a una mosca grande, es un mosaico, algunas de sus células germinales son transgénicas, otras no, y luego uno lo cruza y lo selecciona con esas estrategias complicadas que tenemos, y eventualmente seleccionamos a las moscas transgénicas, que ya son perennes, ya se convierten en una línea estable. Entonces yo puedo construir mi línea A y mi línea B, las cruzo, y entonces tengo la línea C que hereda ambos cromosomas y puedo hacer un experimento funcional. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Alguna duda? Bueno, el hecho es de que con este método podemos expresar lo que sea en donde queramos, ¿no? Es biología sintética de la de veras. Y de hecho podemos poner una combinación compleja de varios de estos transgenes y aún así funciona. ¿Ninguna duda? ¿Pregunta? No, perfecto, gracias. Okay. Bueno, este es un ejemplo de otra forma de ayudar genes, bueno, de cómo se expresaría
en una zona restringida del ojo, ¿no? Esto parece una tinción de Golgi clásica de las que hacía Ramón y Cajal, pero en realidad no, esto es un transgene que se está expresando en unas cuantas de las neuronas del ojo y podemos ver las células columnares, que de hecho fueron de las primeras cosas que Ramón y Cajal caracterizó, las células columnares de los ojos de insecto. Y bueno, y entonces hasta aquí llegamos con la introducción de cómo se usa la mosca como modelo de estudio, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi problema? Nuestro problema, bueno, tenemos muchos problemas, pero uno de los principales problemas que atacamos académicamente en el laboratorio son las enfermedades neurodegenerativas. Sobre todo las enfermedades neurodegenerativas asociadas al mal plegamiento de proteínas, ¿no? El Alzheimer, el Huntington, los priones y el Parkinson pertenecen a esta familia de enfermedades cuya característica fundamental es de que una proteína endógena de nuestro cuerpo, que es necesaria, que tiene una función ontológica y biológica importante y que sin falta no estamos bien, pero en lugar de plegarse correctamente, para los que no sean biólogos, la estructura determina la función de todo. O sea, la llave y la cerradura, la estructura de la llave y la estructura de la cerradura tienen que ser complementarias para que se abran, ¿no? La hormona y el receptor de la hormona tienen que ser complementarios para que la hormona pueda señalizar. Y cada una de nuestras enzimas, por ejemplo, la alcohol deshidrogenasa que metaboliza el alcohol, pues tiene que tener una estructura definida que le permita reconocer al alcohol y deshidrogenarlo, ¿no? Si no, no funciona. Entonces, la estructura y la función están absolutamente determinadas y agarradas de la mano, y evolutivamente hablando, pues si hay un cambio estructural puede haber un cambio de función. Y eso es lo que nos pasa con estas proteínas endógenas, que son necesarias, que tienen la estructura nativa, la que sí es funcional, a la cual en algún momento por un accidente casi cuántico puede deberse a radiación, a la presencia de sustancias químicas, o puede deberse a la presencia de mutaciones en el gen de esa proteína, o puede deberse a un desbalance en los niveles de expresión de esa proteína, o puede deberse a un desbalance de las proteínas que están encargadas de degradar a esas proteínas. El hecho es de que si cambia el balance homeostático, si cambia la concentración relativa de esa proteína, o si hay alguna alteración o un insulto químico o un insulto genético que haga que cambien de estructura de una forma que normalmente es globular y altamente soluble a una estructura que es rica en lo que estructuralmente hablando se llaman betas plegadas, ¿no? La proteína es como una pelota, así como una gelatina, podemos imaginárnosla, un hilo gelatinoso. Pero cuando cambia en esta transición estructural, empieza a hacer unas fibras que interaccionan unas con otras, y entonces eso se llama una beta plegada, y esas beta plegadas tienden a agregarse entre ellas, y esas agregaciones parecen ser, porque todavía no estamos 100% seguros, que son la forma tóxica, ¿no? Entonces, sobre todo cuando están en formas oligoméricas, cuando unas cuantas proteínas están en forma de beta plegada y no hay mucha concentración, esas cosas hacen agujeros a las membranas celulares, interaccionan con otras proteínas, rompen a las mitocondrias, etc., y generan daño celular. Y el tipo de daño es relativo a la célula en la que está, ¿no? Entonces, si ustedes tienen conocen a alguien que tiene Alzheimer, lo más probable es que obviamente tiene daño en la corteza cerebral, pero si alguien tiene Parkinson, donde tiene daño es en la sustancia negra, ¿no? En las donde están las neuronas dopaminérgicas. Y bueno, regresando a la genética, pues uno puede, la genética básicamente la inventó Mendel con los chícharos y luego se redescubrió con algunas levaduras y hongos, pero donde realmente creció fue en las moscas. Por eso les digo que las moscas son muy importantes para investigar a los seres humanos. Y entonces, una vez que se establecen bien las reglas de la genética como ciencia ya está resuelta. O sea, las preguntas fundamentales de la genética ya están resueltas. Cuando una ciencia madura a ese nivel, se transforma más bien en una herramienta para estudiar problemas. Entonces, el siguiente problema es estudiar los síndromes genéticos humanos y ver qué podemos hacer.
y haciendo linajes genéticos de gente que tenía una alta incidencia familiar de mal de Parkinson, encontraron que existía una proteína que tenía una mutación, o bueno, algunas mutaciones, pero en general es una mutación puntual en su gen, que se llama alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína es una proteína chiquita, como de 130 aminoácidos, que no tiene una estructura muy bien definida, es una proteína soluble, que tiende a tener, parece que estructura helicoidal y demás, pero en condiciones adversas tiene esta transición que les decía, que pasa de su forma globular y soluble a su forma poco soluble, rica en alfa, en beta plegadas, ¿no? Y no sabemos bien para qué sirve. Está enriquecida en las terminales sinápticas de todas las neuronas de todo el sistema nervioso, pero donde causa daño es principalmente en las neuronas dopaminérgicas, por lo menos en los estados iniciales del mal de Parkinson. Entonces fue el primer gen que se descubrió que mutaciones en ese gen eran agentes causales del mal de Parkinson. Y como les decía, la alfa-sinucleína se pliega mal en presencia de, por ejemplo, metales pesados. Si ustedes se intoxican con cadmio o níquel y esas cosas, aumenta el riesgo de mercurio de mal de Parkinson. O si tiene mutaciones puntuales, como una que se llama la A53T, donde una alanina se cambia por una trionina, esa también hace que se pliegue. O si se duplica el gen, o sea, como les decía, las cosas que causan esta toxicidad pueden ser mutaciones, insultos ambientales, y pueden ser cambios en la dosis génica, ¿no? Si uno tiene 2 o 3 copias de alfa-sinucleína, indudablemente, de manera irreversible, le va a dar a uno mal de Parkinson antes de los 65 años. Y entonces, en el año 2000, justo cuando yo estaba terminando mi postdoc, Melanie Fahmy y Welcome Bender publicaron este artículo donde mostraban que si expresaban alfa-sinucleína humana en el cerebro de las moscas, encontraban inclusiones proteicas muy parecidas a las que se encuentran en las neuronas dopaminérgicas de humanos que tienen mal de Parkinson, ¿no? Porque dijeron, bueno, si es el agente causal, vamos a verlo. Y aquí se van a dar cuenta que la excepción siempre hace la regla, porque uno de los pocos genes que no están asociados a las enfermedades genéticas humanas no existe en Drosophila. En Drosophila no existe el alfa-sinucleína. Entonces, estas moscas son totalmente una ganancia de función. Como les decía, uno puede dañar un gen y tener una pérdida de función, y uno puede agregar un gen y tener una ganancia de función. Entonces, aquí es la característica, estas son secciones de cerebro de Drosophila que están expresando de manera generalizada alfa-sinucleína, y ven que hay estos cuerpos incluidos principalmente en las neuronas dopaminérgicas. Hay neuritas de Lewy. O sea, los síntomas de mal de, bueno, ustedes saben que el mal de Parkinson es esta enfermedad que estereotípicamente todos creemos que tiemblan, pero no nada más es eso, ¿no? Es una enfermedad muy compleja que afecta el estado de ánimo, el olfato, la capacidad de iniciar el movimiento, la capacidad de expresar los sentimientos o de tener sentimientos, y eventualmente los últimos síntomas son motrices. Lo que nosotros asociamos con el mal de Parkinson son los síntomas tardíos. Bueno, resulta que estas moscas pues tienen síntomas neuronales muy parecidos, ¿no? Los cerebros de mal de Parkinson canónico, que mal de Parkinson no tan estricta, tan canónicos, digamos, tienen estas inclusiones de proteína, cuyo principal componente es la alfa-sinucleína, y el segundo componente más abundante es la sinfilina, que también les voy a hablar de ella. Y estas cosas se llaman neuritas de Lewy, que también son estos agregados proteicos que se hacen a lo largo de las neuritas del cerebro. Y aquí comparan inclusiones de Lewy de humano con inclusiones de Lewy causadas en las moscas. Y esto sucedió hace 23 años. Y como ustedes ya son lo mismo de hace rato, funciona. Perdón. Bueno, hicieron microscopía electrónica a las inclusiones y vieron que se parecen muchísimo a las inclusiones de Lewy de los cerebros humanos, y demostraron que tiene un fenotipo motriz y conductual que podría ser equivalente, ¿no?, al mal de Parkinson en los humanos. Entonces lo que ellos tienen es un experimento muy simple que nosotros hacemos todo el tiempo en el laboratorio. Ponemos a 10 mosquitas en un tubito, en un vial, les ponemos una meta de los 5 centímetros y les pegamos.
Entonces las moscas se caen por el golpe y su reflejo natural es escalar hacia arriba. Y contamos cuántas moscas son capaces de llegar a la meta, ¿no? Entonces lo que vieron es que las moscas silvestres siempre llegaban a la meta y luego después de 30 días más de envejecimiento empezaban a decaer, como decaen todos los animales, vamos perdiendo actividad motriz conforme vamos envejeciendo. Pero cuando ellos expresan la alfa-sinucleína humana o las mutaciones que son causales de la enfermedad de Parkinson, aquí pusieron dos, A53P y A30P, mostraron que la caída en la capacidad motriz de estas moscas era más rápida que en las moscas silvestres. ¿No? Y entonces con esto demuestran no solamente que los síntomas a nivel neuronal se pueden observar, sino que también los síntomas conductuales, y tiene estas características de que es lo que ellos llaman late onset, empieza tarde en la vida, igual que el mal de Parkinson. Entonces ellos dijeron, bueno, la mosca es un excelente modelo para estudiar el mal de Parkinson. Y bueno, nosotros también demostraron, estas son cortes del ojo, como pueden ver, les decía, son casi mosaicos, y ellos mostraron que en las moscas que expresaban alfa-sinucleína tenían inclusiones tipo de Lewy. Ok, entonces esto fue lo que estableció el modelo, y yo decidí en esa época continuar investigando el efecto de la alfa-sinucleína y de su socia, la sinfilina, en las moscas moscas transgénicas. Entonces la sinfilina también es una proteína misteriosa, no tenemos ni idea para qué sirve, también se acumula en las terminales sinápticas, entonces creemos que tanto la alfa-sinucleína como la sinfilina están involucradas en la secreción sináptica y en la secreción vesicular, pero nadie lo ha podido demostrar. Y la sinfilina se llama sinfilina porque es Synuclein Interacting Protein, ¿no? Entonces la sinfilina es una proteína mucho más grande, mucho más difícil de investigar. Nadie ha podido hacer anticuerpos buenos para verla físicamente en Western blot, por ejemplo. Entonces lo que nosotros hicimos fue clonar el gene de la sinfilina, hicimos moscas transgénicas con este sistema UAS-GAL4 y también le pedimos a Fanny Bender que nos mandaran sus moscas transgénicas que expresaban alfa-sinucleína, y demostramos que éramos capaces de expresar, aquí se ve el gene de la sinfilina, el gene de la alfa-sinucleína. Podemos ver las moscas que solamente expresan alfa-sinucleína, solamente tienen alfa-sinucleína, pero no expresan el gene de sinfilina. Las que no tienen el gene de alfa-sinucleína no expresan alfa-sinucleína, pero sí expresan el de sinfilina, y las moscas que expresan ambos, pues tenemos las dos bandas, ¿no? Y este es un control de que todo funciona en nuestro experimento de PCR. Y luego teníamos un anticuerpo contra alfa-sinucleína y podíamos detectar físicamente a la proteína en el cerebro de estas moscas, y era un experimento muy fácil porque no teníamos alfa-sinucleína endógena, porque como les decía, no existe el gene de alfa-sinucleína en las moscas, y además, también bajo el control del UAS, estábamos expresando la proteína verde fluorescente para poder físicamente ver a las neuronas dopaminérgicas en estas moscas. Y así es como se ve. O sea, nosotros utilizamos las secuencias regulatorias de la tirosina hidroxilasa, que es la proteína limitante en la síntesis de dopamina y que se expresa preferencialmente en las neuronas dopaminérgicas y también en la cutícula, en la piel de la mosca. Pero aquí estamos viendo solamente el sistema nervioso. Aquí esta es una imagen confocal y podemos ver el circuito dopaminérgico de una mosca. Cada una de esas bolitas en realidad es un conjunto de células, eso se llaman, les decimos clústeres o agrupaciones, y podemos ver que a lo largo del envejecimiento de las moscas, que estas son las silvestres, que solamente expresan GFP en las neuronas dopaminérgicas, estas son las que expresan alfa-sinucleína o sinfilina, no me acuerdo, estas son las que expresan la otra proteína, y estas son las que expresan las dos. Y entonces aquí fue nuestra primera sorpresa, porque decíamos, la alfa-sinucleína es neurotóxica, la sinfilina muy probablemente sea neurotóxica, porque también existen familias que tienen asociadas mutaciones en el gene de la alfa-sinucleína, y cuando las juntamos resulta que una suprime la neurotoxicidad de la otra, ¿no? Además, lo vemos, ¿no? Aquí había más neuronas que aquí y que acá, pero aquí había muchas más neuronas y estaban mucho mejor conservadas las conexiones entre las neuronas. Todas estas estructuras verdes que no ven, en realidad son neuritas, son conexiones de axones o dentro del cerebro de las neuronas dopaminérgicas, ¿no? Y aquí pueden ver pues un esquema de los clústeres de neuronas
una mosca silvestre que se parece mucho a este dibujo. Entonces lo que hicimos fue contar qué pasaba con las neuronas dopaminérgicas a lo largo del tiempo y entonces íbamos dejando envejecer a nuestras moscas transgénicas y vimos que las moscas silvestres, que en este caso son estas, tenían una cierta caída en la cantidad de neuronas en su cerebro o en el ganglio torácico abdominal. Y cuando les expresábamos sinfilina, pues se morían mucho más rápido las neuronas, iba disminuyendo la cantidad de neuronas, o con sinucleína también veíamos que disminuía las neuronas. Pero cuando poníamos a los dos, que está aquí en azul clarito, pues había igual o incluso más neuronas en las moscas que son dobles transgénicas que en las que son sencillas. Y aquí se ve igual, ¿no? Aquí se ve que sí, claramente hay más neuronas en las moscas. Hay barras de error, pero no se ven por la resolución de... Y bueno, hicimos los experimentos de motilidad, lo representamos así porque el referee no entendía las otras curvas, entonces lo pusimos así. Pero bueno, como pueden ver, va cayendo la motilidad de las moscas conforme van envejeciendo. Aquí tenemos los distintos genotipos, nuestro control, que solamente expresan proteína verde fluorescente, son las rojas. Y aquí podemos ver la capacidad de subir y la probabilidad de supervivencia a N días después, ¿no? Y cuando tenemos las moscas transgénicas sencillas, las que tienen sinucleína silvestre, A30P o A53P, o sinfilina, pues vemos que son estos grupos que se mueren mucho más rápido, o dejan de moverse más rápido, y cuando tenemos a las moscas dobles, que sería el naranja y el verde pues vemos que decaen de una manera muy parecida a lo que serían las silvestres, ¿no? Entonces, demostramos que la coexpresión de estas proteínas suprime la neurotoxicidad de una o de la otra. Y también vimos que la alfa-sinucleína, que la sinfilina tendía a ser todavía más tóxica que la alfa-sinucleína. Y luego teníamos existe un paradigma fisiológico que se llaman electroretinogramas en la mosca, que es muy sencillo, es un registro extracelular en el que se le pone un electrodo de referencia a la mosca en el tórax y se le pone un electrodo de registro en el ojo. Esto se hace en la oscuridad y cuando uno le da un pulso de luz, la retina de la mosca genera una serie de señales que le decimos el transiente on, el transiente off, el potencial de los fotorreceptores y lo que se llama el overshoot. Y nosotros cuantificamos estos parámetros en moscas transgénicas y en moscas silvestres y les dimos o no les dimos L-dopa y carboxidopa, ¿no? Y encontramos, o sea, si se fijan, lo más importante es de que hay una línea basal para cada uno de los parámetros del electroretinograma y encontramos que las moscas transgénicas en algunos de esos parámetros estaban altamente alterados, que se ven en las líneas, en las barras rojas, pero cuando les dábamos L-dopa recuperábamos mucho de las funciones, lo cual nos dice, porque en el ojo también hay neuronas dopaminérgicas, perdón que me enseñen mucho, ¿no? El hecho es de que nos dice que suplementar los niveles de dopamina en las moscas transgénicas suprimen estos fenotipos neuronales y con eso demostramos que la alfa-sinucleína era neurotóxica. Y entonces, por otro lado, en otra línea de investigación de mi laboratorio, estábamos buscando moscas que fueran o hipersensibles o resistentes a la nicotina, porque la nicotina es, bueno, como ustedes saben, es un problema de salud pública tremenda, ¿no? Y resulta que en general cuando la gente es muy resistente a una droga o es muy sensible a una droga, su riesgo de volverse adicto a esa droga en particular es mucho más alto que la gente que tiene una resistencia normal, ¿no? En el sentido normal estadístico, de estar dentro de 2 desviaciones estándar. Entonces, la gente que se sale de eso tiene un riesgo mucho más alto de ser adicto a las drogas. Entonces nosotros dijimos, bueno, si eso sucede, lo podemos hacer con moscas. Ya había un antecedente, Ulrike Heberlein de Berkeley hizo experimentos con alcohol y metió un inerviómetro para medir la sensibilidad del alcohol a las moscas. Era una columnota, ponía un montón de moscas, les pasaba vapor de alcohol y las moscas iban emborrachando, iban cayendo por esta columna y al final tenía un colector de fracciones para los que usan los bioquímicos, pero en lugar de recoger fracciones químicas agarraba moscas que se emborracharon muy rápido, las moscas que se emborrachaban normalmente y moscas que se emborrachaban muy lento, ¿no? Y identificó moscas sensibles y resistentes al alcohol y nosotros decidimos hacer lo mismo con la nicotina, que es
relativamente más fácil porque nosotros medíamos el tiempo de recuperación y encontramos moscas que eran hipersensibles a la nicotina, pero esa es otra historia. Y entonces, haciendo búsquedas bibliográficas, encontramos que la nicotina es, bueno, es un alcaloide que tiene efectos psicotrópicos, ¿no? Le pega a los receptores nicotínicos y demás, pero parece ser que es neuroprotectora. Estadísticamente hablando, los fumadores tienen mucho menos riesgo de tener Parkinson que la gente silvestre, ¿no? Que los que no fuman. Y entonces decidimos darle nicotina a nuestras moscas. Ok, entonces decidimos darle nicotina a nuestras moscas que expresaban los genes asociados al mal de Parkinson y ver qué pasaba. Y aquí pueden ver que tenemos moscas que expresan sinfilina. Y cuando expresan sinfilina, esta es la curva de mortalidad de nuestras moscas, como pueden ver es bastante dramático. La en negro tenemos a nuestras moscas control. Entonces la diferencia entre estas y estas pues es lo que hace el fenotipo causado por la sinfilina. Y luego les dimos nicotina y no nicotina a nuestras moscas. Y como pueden ver, pasan cosas interesantes. Estos son los genotipos, ¿no? Aquí es el choro que les contaba de la proteína. Esta es GAL4, bajo el control de la tirosina hidroxilasa. Este es el gene transgénico de la sinfilina. Y este es el gene transgénico de la proteína verde fluorescente. Entonces, las moscas que tienen este genotipo van a expresar sinfilina en las neuronas dopaminérgicas y proteína verde fluorescente, ¿no? Y si nada más tienen, por ejemplo, proteína verde fluorescente, pues nada más van a expresar proteína verde fluorescente, y si nada más, bueno, y la otra, pues, ese es nuestro control. Eso solamente expresan GAL4. Cuando agarramos a las moscas que consideramos control, las moscas silvestres, las que no expresan a la proteína asociada al mal de Parkinson, su curva es esta, pero si les damos nicotina, como pueden ver, para los silvestres, para los organismos normales, los que no tienen predisposición al mal de Parkinson, la nicotina es tóxica. Se mueren más rápido que las controles. Mientras que para las mutantes, que les damos nicotina, que ve aquí en este color magenta extraño, podemos ver que se suprime significativamente la curva de mortalidad. Entonces dijimos, wow, la nicotina sí parece tener un efecto neuroprotector, como está más o menos demostrado epidemiológicamente en los humanos, y hay algunos modelos de ratas y ratones donde también les dan nicotina y parece que se protegen, es neuroprotectora. Entonces dijimos, tenemos un modelo. Otra cosa que no les había contado es que la mayor parte de las casos de mal de Parkinson son esporádicos, algo así como el 95% de los casos de mal de Parkinson no sabemos cuál es la causa. Nosotros solamente estamos viendo efectos en el otro 5%, que son las causas genéticas, que sabemos que hay un efecto causal, pero entonces por nuestros resultados probablemente se puedan extrapolar a los casos esporádicos, pero por lo menos se aplican con bastante certeza a los casos donde se sabe que hay un riesgo genético. Otra vez hice lo mismo. Ahí está. Le apachurro un botón, yo creo que lo manda a la pantalla. Ok. Y luego hicimos lo mismo con sinucleína y vimos que el efecto es muy parecido, pero más modesto, ¿no? Aquí tenemos la curva de las silvestres con nicotina, es muy malo para las moscas que tienen. Tenemos las moscas silvestres, las moscas que están tratadas con nicotina y las que no. Y lo mismo lo hicimos en la combinación de moscas que tenían alfa-sinucleína y sinfilina, y les dábamos nicotina y no les dábamos nicotina. Medimos la supervivencia, aquí está dividido sinucleína y estas son las dobles, las que tienen alfa-sinucleína y sinfilina, y aquí tenemos los experimentos de movilidad, ¿no? Y también vemos que las moscas silvestres tienen esta decaída en su movimiento en estas condiciones, las moscas transgénicas que expresan sinucleína tienen esta caída, la sinucleína sí es dañina para la motilidad de las moscas, y cuando les damos nicotina se recuperan en la magenta, ¿no? Entonces, recupera el fenotipo de mortalidad y supervivencia, recupera el fenotipo de movilidad, tanto en condiciones de alfa-sinucleína, de sinfilina o de las dobles. Ok.
y cuantificamos el efecto de eso. Otro experimento que tenemos, hay un aparatito que originalmente era básicamente un espectrofotómetro, que es un arreglo de 32 tubitos así chiquitos, una maquinita chiquitita, tiene 32 tubitos y cada tubo tiene un sensor y un haz de luz infrarroja. Las moscas son totalmente ciegas a la luz infrarroja. Entonces, en ese tubito, en cada uno de esos tubitos uno puede poner una mosca independiente, solita y aburrida, y de un lado le ponen un tapón de comida y del otro lado un tapón de algodón al tubito para que la mosca no se asfixie y pueda comer y no se deshidrate. Y cuando uno lo pone en esta maquinita, la conecta uno a una computadora y lo único que hace es que cuenta cuántas veces cada mosca cruza en cada tubito, ¿no? Entonces se llaman eventos o el nivel de actividad y son cuentas por día. Y podemos ver, y la diferencia del experimento que hacíamos golpeando a las moscas en el tubo con respecto a las moscas que están en el Trikinetics es que este es movimiento espontáneo. Lo hacen cuando ellas quieren. Deciden ir a tomar el aire, o deciden ir a comer, deciden comer aire, o duermen. O sea, uno puede medir, las moscas tienen una cosa equivalente al sueño, y entonces uno puede medir la cantidad de sueño de las moscas. Y entonces podemos medir los niveles de actividad de estas moscas y podemos ver que el efecto de la expresión de sinfilina en el comportamiento, aquí tenemos horas y ponemos la cantidad de actividad. Como pueden ver, las moscas, casi uno podría poner a la hora su reloj viendo la actividad de las moscas. Las moscas se activan temprano en la mañana, al amanecer, y se vuelven a activar principalmente al atardecer, y entonces uno puede medir exactamente la cantidad de actividad espontánea que tienen las moscas, y puede uno ver que cuando uno expresa sinfilina, tiene un efecto negativo en la actividad de estas moscas. Otra cosa que hicimos fue darles nicotina a las moscas transgénicas y a las moscas no transgénicas y medir que también olfateaban, qué tan bueno es su olfato. Como les decía, uno de los síntomas más precoces del mal de Parkinson es la pérdida del olfato. La gente empieza a no poder percibir olores. Entonces esto representa a una cajita de Petri de 35 milímetros, donde pusimos una sola mosca y tiene 2 perforaciones cada una de estas cajitas. Y de un lado se echa un volado y uno dice, bueno, del lado derecho va el benzaldehído, del lado izquierdo va el agua, y entonces el benzaldehído es una molécula que les es muy repelente a las moscas silvestres, y como pueden ver, esto es un heat map que dice cuánto tiempo, el color es proporcional al tiempo que las moscas pasan en un lugar o en otro, y como pueden ver, cuando una mosca normal le pone uno benzaldehído, se van del lado del agua y ahí se quedan más tiempo porque está rojo y aquí está blanco, porque casi no pasan tiempo. En cambio, una mosca que expresa alfa-sinucleína o sinfilina pierde el olfato y se la pasa más tiempo explorando el campo, y entonces esto lo medimos videométricamente y se vuelve muy cuantitativo, ¿no? Uno puede realmente medir cuánto tiempo pasó una mosca en un píxel y qué tan rápido se movió de un lugar a otro. Uno puede medir la actividad, ¿no? Porque podría ser que las moscas se quedan aquí no porque no les moleste el olfato, sino porque sencillamente están paralizadas. Y entonces teníamos moscas control, sin tratamiento con nicotina, aquí están las silvestres, y moscas que expresan transgenes con y sin nicotina. Y como pueden ver, a las moscas silvestres la nicotina les afecta el olfato, y a las moscas mutantes la nicotina les recupera el olfato. O sea, la nicotina tiene la capacidad de suprimir los fenotipos causados por la expresión de sinfilina de una manera bastante eficiente. Y también demostramos que el tratamiento con nicotina crónico en las moscas transgénicas que expresaban sinfilina protege de la muerte neuronal de las neuronas dopaminérgicas, ¿no? Y no tiene ningún efecto en las moscas silvestres a lo largo del envejecimiento. También demostramos, y esto es interesante desde el punto de vista ya bioquímico, que las moscas que expresaban alfa-sinucleína tenían niveles más bajos de dopamina al nacer y también tenían niveles más bajos de dopamina a los 20 días de crecimiento. Pero cuando les damos dopamina, cuando les damos nicotina, los niveles de dopamina totales en el cerebro, o sea, no estamos hablando de la dopamina secretada, sino los niveles totales del cerebro, se suprimían, llegaban a los niveles
silvestres, ¿no? Aquí podemos ver que es prácticamente la misma cantidad de dopamina que tiene una mosca silvestre de 20 días. Y luego vimos que la cantidad de tirosina hidroxilasa, que es la enzima limitante en la síntesis de dopamina, también se rescataba, ¿no? Y podemos ver que si bien no llega a los niveles silvestres, es suficiente para tener niveles silvestres de dopamina. Y la última pregunta que nos hicimos en este artículo fue ver si el efecto de la nicotina tenía que ser crónico a lo largo de toda la vida, o sea, tenemos que genotipificar a un bebé y darle nicotina desde que nació para protegerlo del mal de Parkinson, o cuando empiezan a tener síntomas, o cuando uno empieza a tener efectos de la mala expresión de estas proteínas, uno puede tomar nicotina y suprimir el fenotipo, ¿no? Entonces hicimos un experimento en el que les dábamos nicotina desde el primer día a las moscas, y al momento en el que se moría aproximadamente el 50% de las moscas control, les cambiábamos y les quitábamos la nicotina, y vimos que el efecto se mantenía aunque les quitáramos la nicotina, o hacíamos el experimento inverso, no les dábamos nicotina y luego les cambiábamos el tratamiento a las moscas, y encontramos que la nicotina es neuroprotectora, aunque no tanto, ya en estadios tardíos. Y creo que hasta aquí me voy a quedar. El resto del seminario, porque ya prácticamente se me acabó el tiempo. Bueno, utilizando el mismo sistema, separamos al sistema dopaminérgico del serotonérgico y demostramos que la alfa-sinucleína también afecta a las neuronas serotonérgicas, aunque mucho menos que las neuronas dopaminérgicas, y demostramos que los fenotipos no motrices se deben más a la parte serotonérgica que a la parte dopaminérgica, y la parte de supervivencia también. Y por otro lado, demostramos que tiene un efecto distinto en el electroretinograma que les mostré la vez pasada. Y finalmente vimos que no funciona para mejorar los niveles de triptofano hidroxilasa, que es la enzima que limita la síntesis de serotonina, ¿no? Y por otro lado, ya después estudiamos el efecto del daño al proteosoma, ¿no? Como ustedes saben, el proteosoma es esa estructura multimolecular que está involucrada en el metabolismo de proteínas defectuosas y de proteínas viejas o dañadas, y es un complejo muy importante que tiene que ver con todo. Es ubicuo en todas las proteínas, y montamos un sistema en el que expresábamos un RNA de interferencia que baja los niveles de expresión de las subunidades de los proteosomas, y mostramos que podíamos generar fenotipos de neurodegeneración y de rugosidad en el ojo, y que eso afecta los niveles de proteínas ubiquitinadas solubles e insolubles. Cuando dañamos al proteosoma, aumentan los niveles de proteínas ubiquitinadas insolubles y de alto peso molecular, lo cual correlaciona con todos estos síntomas que les decíamos de neurodegeneración, y afecta otros efectos motrices, ¿no? Como el ciclo circadiano y el tiempo que pasan las moscas durmiendo, y mata neuronas. Obviamente las neuronas dopaminérgicas también son muy sensibles a la pérdida de función del proteosoma, lo que corrobora el efecto lo que corrobora que una pérdida en la homeostasis de las proteínas dentro de la célula genera estas formas tóxicas de las proteínas que dañan neuronas y dañan otro tipo de células incluso, ¿no? Hay amiloidosis que no se dan en las neuronas, pero que una vez que se generan se va volviendo cada vez más tóxicas, y eventualmente la pérdida de la homeostasis proteica es lo que nos lleva a este tipo de enfermedades degenerativas. Lo cual es muy emocionante, ya así como conclusión, porque los mismos mecanismos que se utilizan para contender con las proteínas defectuosas en el mal de Parkinson son los mismos mecanismos que se utilizan para contender con las proteínas defectuosas en el Alzheimer o en el Huntington o en las amiloidosis no neuronales, y eso nos da la esperanza de que si encontramos cuáles son los mecanismos que permitan activar al proteosoma
o que permitan activar a la autofagia o cualquier cosa que inhiba la acumulación de proteínas tóxicas, nos va a dar tratamientos genéricos para todas estas enfermedades que tienen los mismos principios bioquímicos. Y ya, con eso termino mi plática. Gracias. Cualquier duda o pregunta, con mucho gusto. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Doctor Germán. Un placer, iban los demás chicos. Gracias, Enrique. Gracias por venir a este evento y aceptar esta invitación. Gracias por estar aquí. Bien interesante tu charla. Tengo dos preguntas. Una, hay mucho trabajo que nos presentas aquí, entonces me cuesta trabajo ser específico, pero tengo una pregunta sobre el abordaje. Parece que estas características que están manejando ustedes, esta manipulación genética, estas características son muy heredables y muy aisladas del ambiente. ¿Hay alguna aproximación para estudiar o para entender procesos epigenéticos, es decir, ya de interacción? Es decir, parece que son muy unívocas, ¿no? Es decir, tiene la característica y se expresa irrevocablemente. ¿Hay algún tipo de regulación epigenética de estas características? Esa sería mi primera pregunta. No sé si quieres que te haga las dos. No, bueno, si quieres te contesto esa. Sí. El medio ambiente tiene un efecto fundamental sobre el desarrollo de estas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? O sea, un ejemplo muy clásico es el Kuru, en el prión que la tribu africana esta que se iba, era migrante, bueno, son nómadas, y regresaban y desenterraban a sus muertos y luego hacían un caldo con el polvo del cerebro y se lo comían, y entonces ahí encontraron una de las primeras enfermedades priónicas, ¿no? El Kuru, creo que es Kuru. O está el scrappy de los borregos y el mal de las vacas locas, ¿no? Entonces, hay claramente un agente ambiental, que fue una proteína exógena que se comieron y que infectó al sistema nervioso y que tiene esta capacidad de catalizar la transición de la forma globular a la forma rica en betas plegadas. Esa es un efecto, podemos imaginarlo como una toxina, ¿no? También hay muchos efectos correlativos, ¿no? Donde la gente ve que hay neurodegeneración asociada a consumir ciertas cosas, ¿no? Como las semillas de guanábana. Las guanábanas son neurotóxicas, ¿no? Y hay tribus en el Amazonas que comen unas anonas muy parecidas a nuestras guanábanas como parte cotidiana de su dieta y tienen una alta incidencia de mal de Parkinson. También sucede con la rotenona, ¿no? La rotenona es otra toxina, es un alcaloide que en algunas tribus en el Amazonas la sacan de una liana, hacen extractos y lo echan en los estanques y desacopla el complejo mitocondrial 1 y entonces los peces se asfixian y salen y los recogen y se los comen, ¿no? Y entonces ellos se intoxican crónicamente con rotenona y les da mal de Parkinson absolutamente canónico, ¿no? Y así están llenos de inclusiones de Lewy y demás. Lo que pasa es que se mueren muy jóvenes y entonces no es así terriblemente un problema de salud pública para ellos muy grave, pero los que llegan a viejos casi siempre tienen Parkinson. Y también sucede con varios tipos de pesticidas, ¿no? Pesticidas y metales pesados se ha demostrado que correlacionan con la inducción de mal de Parkinson y de otras enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Estamos ahorita empezando a trabajar con organofosforados y hay una fosfolipasa que se llama NTE en mamíferos y en moscas se llama Swiss cheese, porque con la pérdida de función de esta proteína les deja el cerebro como queso suizo. Y entonces induce degeneración la inhibición de estas cosas. Entonces entendemos algunos agentes causales. Lo que a nivel epigenético de cambios de expresión genética, porque se altera el genoma, seguramente hay cosas, pero yo no lo he explorado y no es parte de mi interés porque como depende de cosas como el estrés oxidativo o la inhibición de una fosfolipasa o la inhibición de una vía sintética, pues va a tener un efecto, pero no sé cuáles sean los efectos. Entonces, prefiero enfocarme en cuestiones de la homeostasis o en cuestiones de la inducción. Eso es lo que hacemos, ¿no? Ok, gracias, Enrique. Y mi otra pregunta es como más de perspectiva. Es decir, el estudio de la genética de las moscas tiene aplicaciones enormes, ¿no?
Me parece sumamente interesante y como modelos son fundamentales. Pero como un paso hacia atrás, la época que se llamaba de oro de los modelos experimentales animales, que más o menos terminó como en los 60, 70, ha sido comentado en varios congresos, ¿no? Principalmente en la Society for Neuroscience o en la Sociedad de Neurobiología, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo convencer tanto a los agencias que patrocinan proyectos y a los propios investigadores y a las instituciones para hacer más biología comparada y utilizar otros modelos eh, sin tener que malabarear los aspectos aplicados? Es decir, no necesariamente los vemos de inmediato, es decir, en la mosca pueden ser muy inmediatos, pero probablemente otros no los veamos, ¿no? Y los que trabajamos con un montón de modelos animales que no necesariamente parecen aplicados, están siendo relegados principalmente por esta aparente necesidad de que todo tiene que ser aplicado de alguna manera en términos biomédicos, ¿no? Y estamos perdiendo un montón de perspectiva, básicamente desde hace 50 años. Entonces, tú que estás en esta interfase, ¿qué podríamos hacer? Me Pues pregunto no sé yo. es que realmente no sé qué podemos hacer, porque la mitad de las veces te dicen, pero ¿por qué lo hacen en mosca? Háganlo en ratón o háganlo en humano. Exacto, exacto. ¿No? Y la respuesta es que es bueno, bonito y barato hacerlo en mosca. O sea, yo puedo tener literalmente centenas de familias de moscas, cada una con un linaje genético, transgénicas, todas esas cosas en un cajón. Mientras que tener una línea de ratón, una sola línea de ratón necesita un cuarto, ¿no? Un espacio grande. Entonces sí es muy complicado. Realmente es difícil y es caso por caso, ¿no? Pero sí nos han dicho muchas veces, ¿por qué no lo hacen en humano directamente? ¿Por qué no lo hacen en ratón? Exacto, exacto. ¿Por qué no lo hacen en células? Y bueno, la ventaja inmediata es de que no hay nada como hacer algo sistémico, ¿no? Uno puede ver qué le pasa a una célula, que es una pregunta muy interesante y todos la hacemos, pero fuera de la célula no lo puedes extrapolar tan fácilmente. En cambio aquí puedes complementarlo con un sistema celular y ves qué le pasa a un animal completo que responde a los mismos estímulos y tiene la misma bioquímica que lo que tiene un humano, ¿no? A las moscas les das cafeína y se alocan, les das nicotina y se alocan, les das Valium y se duermen, ¿no? Entonces, uno puede demostrar que los efectos son muy parecidos, pero siempre está ese brinco y siempre eventualmente te dicen, pero es que en ratón, entonces uno es un proceso iterativo, no hay otra manera de evitarlo. Es un poco triste y yo creo que es falta de cultura científica y general de los árbitros. Claro. O miopía. Uno está acostumbrado a trabajar con su modelo y el modelo es el bueno, ya, ¿no? No es fácil hacerlo universal. Gracias, Enrique. Gracias. Pues justo hablando de los modelos animales, en Facebook nos hicieron una pregunta sobre la ética con el uso de animales en pruebas experimentales, porque dice que la industria está tomando ya medidas al respecto que son cruelty free, entonces es como saber su opinión al respecto. Bueno, sí, o sea, mi aproximación y yo creo que la de todos los científicos modernos y racionales es de minimizar el sufrimiento de todo, ¿no? Pero todo tiene un costo relativo, ¿no? Entonces, si uno dice, voy a matar a un ratoncito, eso tiene un costo X de sufrimiento, ¿no? Como lo quieran evaluar. Si uno dice, voy a matar a una mosca, pues la mayor parte de las personas y probablemente la misma mosca, podemos hablar de que tienen distintos niveles de conciencia. Yo sé que eso puede ser un tema bastante complejo aquí, pero las moscas sí tienen cierto nivel de conciencia, saben que son ellas, saben quiénes no son, pueden identificar cosas que las insultan o las agreden, tienen nociceptores, entonces perciben el mundo de una manera muy similar a nosotros, por eso lo usamos como modelo. Pero podemos argumentar que matar a una mosca causa menos sufrimiento que matar a un ratón. O hacer experimentos con un primate, con un mono rhesus o con un chimpancé, pues obviamente eso implica mucho más sufrimiento y no nada más de parte del objeto de estudio, sino también del individuo que hace los experimentos. O sea, yo sería totalmente incapaz de hacer experimentos con chimpancés, como soy totalmente incapaz de hacer un experimento con un niño. Yo los tengo en la misma categoría, ¿no? Los chimpancés y los humanos debiéramos tener los mismos derechos, aunque los chimpancés no tendrían que tener las mismas obligaciones.
En cambio, sí puedo hacer experimentos con ratones. Supongo que si fuera algo de vida o muerte, algo súper crítico, pues uno tiene que evaluar este balance, ¿no? De cuánto sufrimiento o qué tanto podemos evitar de un lado y del otro, y entonces el modelo se justifica en función de la importancia o de que no se puede sustituir con otro modelo. Entonces, si yo tengo que hacer un experimento con chimpancé y es insustituible, pues se harán los experimentos con los chimpancés, pero será el último recurso. Si en lugar de chimpancé se puede utilizar un mono rhesus, pues mejor usamos mono rhesus. Si en lugar de usar mono rhesus se pueden usar ratones, pues usamos ratones. Y si en lugar de ratones podemos usar moscas, usamos moscas. Y si en lugar de usar moscas usamos células en cultivo, levaduras o bacterias, pues nos vamos cada vez más abajo en la escala filogenética. Entonces, lo que justifica hacer experimentos con animales no es la crueldad o la falta de crueldad, es la necesidad de contestar una pregunta fundamental y si es posible o no hacerlo con un sistema más sencillo. Y eso, como bien dijo Germán, pues los modelos experimentales animales nos han hecho que la vida de los humanos sea muchísimo más buena que antes de utilizar a los modelos animales. Cada vez son menos necesarios porque las cosas más fundamentales ya las entendemos, pero si es necesario, yo creo que se justifica teniendo en cuenta la necesidad del modelo y la fuerza estadística del experimento. Uno no debe usar menos animales de los que necesitan para hacer un experimento porque el experimento no tiene fuerza estadística y entonces es sacrificar animales de manera innecesaria. Y uno no debe utilizar más animales de los que se necesitan porque estadísticamente se puede justificar con menos animales y también se matan animales que no, de manera innecesaria. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta para decidir estos experimentos la necesidad, la factibilidad y el número necesario demostrado de manera estadísticamente para que sea justificable utilizarlos. Y una vez que se cumplen con esos requisitos, minimizando el sufrimiento al máximo, utilizando técnicas de eutanasia correctas, anestesia correcta, condiciones humanas para los animales y demás, yo creo que se sigue justificando utilizar animales, pero solamente en estas condiciones. No sé si la persona quiera contestar algo, porque es una pregunta muy importante, Sí. ¿no? Pues hasta ahora creo que no, no sé si allá Alex te salió. No, pues muchísimas gracias, doctor. Lo invitamos a quedarse al resto de las actividades y pues le agradecemos su ponencia. Muchas gracias.